Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Entonces, toda aquella franja marrón que yo veo al final en el horizonte de Madrid... Da un poquito de asco, ¿no? Todo aquellos, por decirlo elegantemente, suciedad. Sí. O sea, eso es la famosa boina. Esta es la famosa boina. Lo que pasa es que hoy tenemos como un montón de nubes, como estás viendo, y no se ve de forma tan evidente, porque hay otros días que se ve esto... Pero se ve bastante, es decir, más. incluso te diría que se distingue mejor, porque claro, la nube es blanca y aquello no. Aquello que respiramos es marrón. Total, es que claro, tú lo estás viendo allí en el horizonte, pero es que aquí también está ese marroncito, lo que pasa que no lo captas Que con no lo tanta captamos. nitidez, claro. ¿Tú sabes por qué es esto? Eso por la contaminación, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué se queda? No, ¿Te lo puedo contar? claro. Bueno, pues te lo voy a contar. Mira, resulta que... Bueno, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde ponemos los radiadores? ¿A la parte de abajo En de la parte de casa o abajo, en la parte de arriba? en la parte de abajo. En la parte de abajo. ¿Y los aires acondicionados dónde los ponemos? En la parte de arriba. ¿Sabes por qué es esto? Porque el calor sube y el frío baja. ¡Ay, le has dado! ¡Toma, ya! Era vamos, fácil esta. ¡Vamos! Jolín, mira, te voy a hacer aquí un examen, ¿te imaginas? No. Efectivamente, el aire frío se queda abajo y el aire cálido tiende a subir. ¿Qué pasa por las noches? Por las noches baja la temperatura, entonces se queda por aquí el aire frío y se genera una especie de... lo llamamos inversión térmica. Sí. Tenemos el aire frío en la parte de abajo y el aire cálido ha subido. Sin embargo, tú cuando subes a una montaña, ¿dónde hace más frío? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿No? Entonces, claro, lo estamos llamando inversión térmica porque tenemos una distribución que es la contraria que la que esperaríamos en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Se ha generado una especie de capita y se ha quedado toda esa suciedad en la superficie. Pero estos días de verano, según vaya calentando el sol la superficie, aunque veas nubes, el Sí. sol sigue calentando la superficie va a calentar el aire que tiene encima y ese aire, según vaya cogiendo temperatura, va a empezar a subir y eso va a dispersar esa contaminación que tenemos aquí. Esta mujer que ustedes escuchan describir con tanto entusiasmo el cielo que tenemos es Isabel Moreno. Hoy en Aprender a Mirar, saben que la semana pasada aprendimos a mirar desde otra terraza, pero yo creo que esta es más bonita. Se ve el cielo súper bien. Sí, aunque la que solemos utilizar es la otra que da a la otra parte de Madrid. Y con Carlos Lamela, el arquitecto, aprendimos a mirar las ciudades desde esta octava planta. Hoy nos hemos subido a la novena planta para, desde otro punto de vista, vamos a mirar el cielo de Madrid, pero ya saben que el objetivo de esta sección es que podamos aprender a mirar el cielo estemos donde estemos. Y lo hacemos con alguien que está entre las mejores divulgadoras científicas de España en su campo, la física meteorológica o de la atmósfera, autora de 2 libros muy básicos para entender el cambio climático para principiantes y Atmósfera de bulos. Las redes están llenas de sus vídeos que son muy intuitivos y además cada día nos cuenta el tiempo en Aquí la Tierra, así que quizá la hayan visto en casa y les es familiar. Isabel Moreno, buenos días. Muy buenos días. Entonces, yo pensaba que hoy, al ser un día que está encapotado, aquí por lo menos en la capital, iba a ser un día difícil para que me contaras, para que aprendiéramos todos contigo a mirar el tiempo, pero dices que no. No, al final cualquier día es idóneo para aprender a mirar el tiempo y mirar mucho más allá, porque no es solamente lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo estas nubes, pero estoy pensando en lo que va a pasar por la tarde en zonas del noreste peninsular con esas lluvias importantes. Mira, esto es una de las cosas que quisiera que me ayudaras, porque pusimos a la sección Aprender a Mirar para que nosotros también podamos aprender y adquirir cierto conocimiento. Es decir, yo ahora veo que el cielo está nublado, pero ¿cómo sé, solo con mirar, sin mirar el móvil, el tiempo? ¿Yo puedo saber ahora, solo con mirar lo que hay, qué tiempo me va a hacer esta tarde? Depende. Ahora, por ejemplo, ¿tú me podrías decir qué tiempo va a hacer esta tarde? A ver, yo sí, porque lo sé, pero yo creo que... Bueno, pero eso es trampa, Claro. Pero si antes se decía, pues mira, los pájaros vuelan bajo, estas nubes se van a ir, estas nubes están estancas, no se mueven. Sí, pues depende, hay muchos refranes, por ejemplo, lo de cielo empedrado, a los 2 días suelo mojado, Sí. ¿no? Que tienen sentido, porque están basados, por ejemplo, en cómo se comportan las nubes cuando tenemos un frente, el tipo de nubosidad que tenemos en función de los frentes que tenemos también, ¿no? Entonces, hay refranes que tienen sentido, y de hecho la cultura popular, y por ejemplo, no sé si tus abuelos te hablaban también del tiempo y demás, sabían el tiempo que podía hacer a corto plazo viendo el tiempo que hacía en ese mismo momento. Ojo, a ver, esto no ocurre siempre, no siempre que tenemos
vemos una situación podemos anticipar el tiempo que tendremos en unas horas más tarde. Por ejemplo, muchas veces nos levantamos con mucha niebla y lo que se dice de mañanita de niebla, tarde de paseo, eso no siempre ocurre. Hay veces que la niebla se queda ahí durante todo el día y tienes mañanita de niebla, tarde de niebla, noche de niebla y, por ejemplo, que se lo digan a quienes viven en Zaragoza y están en episodios de niebla durante muchos días, que dice, bueno, hay semana de niebla también. Y luego el verano tiene una cosa que es muy traicionera, que son las tormentas de verano, que tú estás tranquilamente y, oye, en cuestión de 15 minutos se cae el cielo. Esas sí las puedes medio predecir, A ver, digamos, ¿cómo? por las mañanas. Tú si te levantas por la mañana y ves nubecitas así chiquititas que dices, ¡uy, qué monas! Sí, qué monas. Empiezan a crecer según vaya transcurriendo el día, van cogiendo ese calor de la superficie, van tomando más entidad y luego por las tardes pueden tener ya esa longitud y esa capacidad para terminar dejando lluvias y tormentas. Pero igual, esto no siempre ocurre. Y también puede pasar otra cosa, que tú no veas esas nubes y que luego te termine llegando la nube de tormenta por la tarde. Oye, nosotros se escucha el ruido del tráfico a pesar que nos separan 9 plantas con la Gran Vía. Lo de la isla de calor, el fenómeno de la isla de calor en las ciudades. Por ejemplo, nosotros nos asomamos a esta Gran Vía, gran arteria de la capital y vemos pues muy pocos árboles, Mira, 2 allí, 2 aquí, es decir, muy poquita cosa. Vemos sobre todo cemento. Háblame de este fenómeno de las islas de calor. Ocurre en esta ciudad, ocurre en muchísimas ciudades. ¿De cuántas temperaturas, de cuántos grados más de temperatura estamos hablando? Ocurre en realidad en todas las ciudades. ¿Y cuántos grados más estamos hablando? También depende de la ciudad. Y una cosa que genera como un poco de confusión es que sobre todo es un cambio en las temperaturas, no cambio en las temperaturas, sino una diferencia entre las temperaturas que tenemos en las ciudades y en la periferia, sobre todo de noche en verano. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente tú te asomas aquí y dices asfalto, edificio, calle chiquitita, un montón de aires acondicionados, pocos árboles, aunque si nos asomamos mucho nos caemos. Te iba a decir, igual se ve el Retiro. No, sí se ve el Retiro, sí, vemos por ahí. Bueno, en el Retiro hay una zona así de respiro que alucinas. Sí. Pero bueno, que me desvío, que yo soy mucho por irme por la tangente. ¿Qué pasa con todo esto? Tenemos tanto asfalto, edificios pegados. ¿Qué ocurre con esto? Que no pasa el aire, no circula el aire. Y al no moverse el aire, la temperatura por las noches, sobre todo en las ciudades, no baja tanto como ocurre en la periferia, sobre todo en verano. Esto no ocurre siempre. Con Isabel Moreno vamos a seguir hablando después en este Aprender a Mirar, la segunda edición que hacemos este verano del Aprender a Mirar. Hoy no tiene tanto que ver con mirar el suelo, sino sobre todo con mirar el cielo. El sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. Estamos aprendiendo a mirar hoy el cielo para descifrar mejor el tiempo y lo hacemos junto a, decíamos, una de las mejores divulgadoras científicas que hay, especializada en la física meteorológica, Isabel Moreno, que ha tenido la amabilidad de subirse con nosotros a la 9ª planta del edificio de la cadena SER en el centro de Madrid, a la altura del número 42 de la Gran Vía, para enseñarnos, pues, por ejemplo, a mirar la boina, a entender por qué se queda fijada la suciedad en esa parte del cielo, qué ocurre en las ciudades, en esta, pero en todas las otras, en las que se da el fenómeno de la isla de calor. Oye, ahora que escuchaba la canción, ¿por qué vemos el sol siempre amarillo y el cielo azul? ¿El sol es amarillo? Lo vemos amarillo. ¿Lo vemos amarillo? ¿Tú crees? Sí, ¿no? Mira, Bueno, una cosa que tenemos que desaprender es a mirar el sol. Como está escondido, no lo acabo de ver, pero ¿por qué? Bueno, lo primero, muy importante, no miréis nunca el sol Por directamente, eso, nunca, por favor. Bueno, ¿el sol es amarillo? No es amarillo, el sol es blanco en realidad, porque tiene todas las longitudes de onda que está emitiendo él, ¿no? Entonces se juntan ahí todos los colores y lo vemos y en realidad es de color blanco. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega esa luz a la atmósfera se dispersa sobre todo el azul y a nosotros lo que nos llega es ese tono amarillo. Pero en cambio, si el sol se está ocultando, tú piensa en una imagen, no lo miréis, insisto, pensamos en una imagen con el sol ahí en el atardecer. ¿De qué color es el sol? Naranja. Naranja, claro, Sí. no es amarillo, Claro. es naranja. Y de hecho, ¿sabes una cosa muy curiosa? Cuando la NASA está haciendo fotos del sol, etcétera, o cuando representa el sol, lo pone amarillo para que no nos choque, porque en realidad, claro, ellos pueden mirar todas las longitudes de onda. Lo pintan. Sí, claro, ellos ponen el color amarillo para que no nos choque, pero ellos al final dicen, el sol pues es del color que puedes elegir, digamos, el color que quieras. Qué curioso, ¿eh? Oye, nuestro Pepe Rubio ha comprado un termómetro para sacarlo aquí que dice 20% de humedad, ¿no? En este momento, y temperatura de 30 grados.
¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, pues depende. Hombre, no depende, ¿no? Yo no me la creería mucho. Yo con estos termómetros en la calle, no. ¿Y entonces cómo medimos la temperatura? Pues mira, es que la temperatura del aire, la que tú consultas, por ejemplo, cuando miras la web de AEMET, Sí. esa temperatura tiene que seguir unos estándares para estar bien medida. Tú cuando estás en la calle, a ti te está afectando el aire, y para medir esa temperatura del aire tienes que hacerlo con unas condiciones determinadas. Tiene que estar libre de obstáculos alrededor, etcétera. ¿Qué ocurre con este termómetro que tenemos aquí en la mesita? Que para quienes nos están escuchando, es un termómetro así rectangular, metálico, bueno, también tiene plástico y está apoyado así en la mesa. ¿Qué pasa? Que es que tenemos el sol encima, aunque hay nubes, pero ya le está empezando a dar el sol directamente, y es muy probable que este termómetro no nos esté midiendo el aire, que esté afectado, por ejemplo, por esos rayos de sol que están impactando sobre él. Bien. Y seguramente si yo cojo el termómetro y me lo pongo así en la mano, dentro de un rato me marcará la temperatura a la que están Como el mis termómetro manos. del coche. Justo. Entonces no nos podemos fiar de esos termómetros. Yo no sé qué es lo que están midiendo esos termómetros. De hecho, el termómetro del coche yo no sé dónde está. No sé dónde está ese sensor. Pero claro, si le está dando el sol directamente, hay otros objetos alrededor que se recalientan y es lo que hace que la temperatura marque lo que marca. Claro, pues así pasará cuando miramos la temperatura en el móvil. Me voy a Bilbao unos días. Voy a ver qué temperatura hace. No sé exactamente de qué lugar concreto de Claro. Bilbao será esa temperatura. Bueno, a ver, cuando miras la temperatura así dices a Sí. nivel de que dices, voy a mirar la temperatura Exacto, para eso dentro es. de Voy a 3 ver días, ¿no? efectivamente. Pues esa temperatura se saca de modelos. Son modelos, en este caso meteorológicos, que tienen una rejilla, como si esto fuese un juego de Legos. Sí. Pues tienen una rejilla así y te van midiendo diferente, o sea, te van calculando, mejor dicho, diferentes puntos y te dice la temperatura que hará en esa región. Luego otra cosa es cuando tú miras el móvil y dices, a ver qué temperatura hay ahí, tenemos que mirar exactamente, tendríamos que ver, lo estábamos viendo ahora Sí. en la publicidad, el dato que te marca de la temperatura que tienes en este preciso momento, si lo estás sacando del modelo, que en realidad no es la temperatura que tienes, sino la temperatura que cree el modelo que tendría que hacer en ese punto, en ese momento, o si lo está tomando de otro lugar que le ha enviado ese dato, como pasa a veces con los aeropuertos. Los aeropuertos envían Sí. los datos que se están registrando ahí, y hay algunas aplicaciones que te muestran la temperatura que hay en ese momento según el dato que se ha emitido desde el aeropuerto más cercano. Estamos contando desde esta mañana, cuando damos el pronóstico del tiempo, en la parte informativa del programa, que se espera una bajada de las temperaturas. Bueno, he de decir que ahora mismo, 10 y 24, aquí, al aire libre, no se está mal. Es decir, Muy cualquier otro agradable. día hubiera sido insoportable esta sección sin toldo, sin ninguna medida de protección. También contábamos que viene una lengua africana, por ejemplo, en algunas partes de Italia, con temperaturas que van a rondar los 50 grados. ¿Hasta dónde vamos a llegar con Mira, las temperaturas? Fíjate, se me escapa por completo el tiempo que vamos a tener en Italia estos días. Cuando dices que hasta dónde vamos a llegar con las temperaturas, ¿a qué nivel? Al nivel de poderlo soportar, Isabel, Uf, claro. temazo, temazo, de poderlo soportar. Es decir, que siempre hemos hablado ya de récords de 48 grados de temperatura, ahora se habla en algunas partes del planeta, hablo de Italia, en Irán también llegan a, si no los 50, van a estar muy, muy cerca de poder convivir con temperaturas así. ¿Hasta qué nivel va a seguir llegando al ritmo al que vamos el calentamiento global? Acabas de abrir un melón que alucinas. ¿Tú estás seguro de que quieres hablar con Vayamos a ello, sí, Vamos con vamos ello. a eso. Decía, ¿dónde y quiénes? Porque claro, tenemos diferentes partes del mundo con diferentes temperaturas y que sabemos afrontar diferentes temperaturas según a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, 36 grados en Sevilla o en Córdoba se llevan bastante bien, Sí. porque además, bueno, bastante bien así con muchas comillas, sí. porque ya es una temperatura elevada, pero por ejemplo en Andalucía tenemos lo que conocemos como cultura del calor. Sabemos cómo comportarnos cuando la temperatura es muy elevada. En cambio, pon esos 36 grados en Oviedo, pon esos 36 grados en Londres. Ahí tenemos el problema. No solamente estamos hablando de temperaturas extremas, sino que estamos hablando de temperaturas extremas para cada lugar del Fuera mundo. de lugar, digamos. Claro, no necesitamos tener una temperatura, por ejemplo, de 40 grados para hablar de un exceso de mortalidad en zonas del Cantábrico, por ejemplo. Que esto también es una cosa que es muy importante transmitir.
en el caso del calor, el calor es muy peligroso siempre, pero no hace falta tener temperaturas extremas para tener impactos en la salud muy, muy importantes. Y claro, aquí fíjate la derivada que tenemos. He mencionado el caso de Londres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el norte de Europa? ¿O qué ha pasado hace unas semanas en Francia y estos países de Centro Europa donde ha hecho tantísimo calor? Que no saben lo que son 36 grados, no saben cómo trabajar con 40 grados, no saben que, bueno, tienen incluso en algunos países moqueta en el suelo, no tienen horarios adaptados. Entonces, esto es un verdadero problema. Por eso no solamente tenemos que pensar en la temperatura más alta que vamos a registrar en todo el planeta, sino en qué condiciones vamos a poder vivir como sociedad en los lugares en los que estamos con la subida de temperaturas como consecuencia del cambio climático. Y luego la memoria del clima, porque parece que tenemos muy mala memoria del clima, ¿no? Malísima. ¿Por qué? Malísima. La tengo hasta yo, que soy meteoróloga, pues lo tenemos. Se nos todas las olvida, personas. siempre es como nunca había hecho tantísimo calor, nunca había hecho tanto frío. Sí, o incluso en verano siempre ha hecho calor. Sí. ¿No? Seguro que tú recuerdas algún momento de tu infancia que dijeras, ¡buah, me acuerdo ese día en el patio del colegio, qué calor pasamos! Y ahora pues no hace tanto calor. Somos malísimos recordando cosas en general. ¿Pero por qué? Porque tergiversamos el recuerdo, pensamos que lo que está ocurriendo, lo que nos pasa en el momento siempre es lo más. Pensamos o que es lo más o que esto siempre ha ocurrido, pero lo que tenemos que tener claro es que nuestros recuerdos nos engañan. Y la suerte que tenemos en el mundo meteorológico y climático es que tenemos datos para comprobar si efectivamente nuestro recuerdo era así o nuestro recuerdo nos está engañando. Y tengo una anécdota buenísima, no sé si la puedo contar. Claro. Tengo una anécdota. Una vez en una red social, esto lo cuento en el libro además, en una red social yo recuerdo que una persona puso en el pasado también hacía mucho calor, lo que pasa es que no lo llamábamos olas de calor, simplemente lo llamábamos verano. Yeah. Y hablaba esa persona de que recordaba el día de su boda en el que había hecho un calor extraordinario, según esta persona, en el que incluso hubo desmayos. Entonces, como decía el día que había sido la boda y el lugar en el que había sido la boda, yo cogí y dije... Fuiste a mirar. Claro, yo dije, claro, tenemos la suerte de tener esos datos. Me fui ese día, me fui a ese lugar y dije, vale, sí, hizo calor, pero no hizo el calor que estábamos pasando el día que estábamos discutiendo sobre ese tema. Entonces le mostré esos datos y dije, vale, entiendo que pasas ese calor, también, ostras, estás en una boda, estarás al aire libre, te está dando el sol, no te estás protegiendo, estás además con la alegría, ¡guau! Entonces, claro, normal que además pasases más calor, ¿no? Los abrazos de la gente, que claro, somos foquitos a 36 grados, entonces... Sí. Y bueno, que me despisto. Les puse los datos y aún así me lo negó, porque los datos no nos convencen. Claro. Fíjate. Cuando estudias y miras el cielo con esta mirada científica que nos estás explicando esta mañana y tratas de poner un dato y otro dato, es decir, las evidencias que demuestran que pueden afianzar o discutir una tesis, sea cual sea, pero ves que proliferan, que a pesar de eso nuestras sensaciones parece que vayan por delante de eso, o que incluso hay discursos que dicen que hay avionetas que pueden provocar la lluvia, que se pueden romper las nubes. ¿Qué cuerpo se te queda con eso? Pues a ver, a mí se me queda mal, porque además ha ocurrido una cosa con ese tema, que es que durante muchos años se ha considerado que las personas que defendían esta tesis era un sector residual, que sigue siendo un sector residual, y no se le ha prestado demasiada atención. Incluso hemos llegado a no explicar realmente si eso se puede hacer o no se puede hacer, que no se puede hacer. Y el tema es que este sector no solamente se ha hecho un poquito más grande, sino que ha sembrado la duda a otro sector de la sociedad que simplemente pues no sabe del tema y claro, o sea, evidentemente no todos podemos saber de todo. Entonces, claro, hay mucha gente que no sabe si eso se puede hacer, si no, te dan una explicación que te parece coherente y tú dices, pues ya está, pues esto funciona así, pero siento deciros que la atmósfera es una cosa complicadísima y precisamente por esa complejidad, por el caos que tiene la atmósfera, no podemos manipular el tiempo con avionetas. ¿Has notado que de un tiempo a esta parte a los climatólogos se os discute mucho más que antes, o directamente se os discute y antes no se os discutía? A ver, yo creo que siempre se nos ha discutido porque estábamos en la tele, contamos el tiempo y hace un montón de años la gente en el sofá decía, es que mientes más que un meteorólogo, ¿no? Pero no teníamos redes sociales donde lo pudieran poner y encima sin su nombre y sin su cargo. Entonces, digo sin su cargo porque, por ejemplo, en LinkedIn también estamos viendo cómo la gente también está empezando a discutir cosas y pone su nombre, sus apellidos y dónde trabaja. Creíamos que era algo solamente el anonimato, que es verdad que envalentona más a la gente, pero
pero también lo estamos viendo en otros formatos. Yo lo que he observado es un aumento sobre todo del número de mensajes y lo más preocupante de todo es de la agresividad. Yo entiendo que alguien me pueda decir... Perdóname, Isabel, por entenderlo bien. Es decir, mensajes de odio y agresividad por hacer el pronóstico del tiempo. Por hacer el pronóstico del tiempo o por hablar de clima. Yo recuerdo que la primera oleada gorda que sufrí fue por decir que no iba a llover en España. No sé si os acordáis, es que claro, decimos que somos malos recordando meteorológicamente. 2023, ¿recordáis que en abril de 2023 hubo un montón de semanas en las que no llovía, no llovía? Sí. Bueno, pues yo publiqué un mapa en la antigua red social Twitter, que ahora es X, en el que se veía la precipitación acumulada durante un montón de días. Teníamos ahí una visión de Europa, y se veía las lluvias que pasaban por el norte de Europa y la península y Baleares quedaban nada, o sea, había 4 gotas que iban a caer en algún sitio, pero nada, poca cosa. Entonces yo puse algo así como las lluvias prácticamente escriban España, algo así. Y claro, me empezaron a llegar decenas y decenas y decenas de mensajes, no solamente diciéndome ¿por qué no llueve?, sino con avionetas, acusándome de participar en una especie de conspiración. Y no solamente eso, sino con insultos, amenazas y amenazas de muerte, que esto fue ya como cuando te empiezas a asustar. Y además se generó una espiral, porque claro, tenía mucha gente comentándome este tipo de cosas. Entonces eso anima a más gente a comentar precisamente con ese mensaje, porque ya estás viendo que hay otras personas que te están hablando o están insultando a esa persona, entonces tú te animas, ¿no? Porque si total, pues uno más, pues ala, ¿no? Entonces se sumaba esa gente que me insultaba y luego había otra gente que empezaba a difundir el tuit para decir, mirad los comentarios, mirad cómo insultan a esta persona simplemente por decir que no va a llover. Entonces se volvía a retroalimentar y así sucesivamente. Entonces fueron días en los que lo pasé muy mal, pero aquí tengo que dar las gracias al equipo de Aquí la Tierra, sobre todo a Kiko, porque estuvo muy cerca de mí en esos momentos. Yo recuerdo que yo estaba en la tele y yo quería salir a dar el pronóstico diciendo exactamente lo mismo. Las lluvias escriban España, porque me parecía un titular guay, ¿no? Y, ¿lo hiciste? Sí, pero lo hice con miedo y dije, jolín, manda narices que por un episodio así yo tenga que cambiar la forma en la que trabajo y en la que comunico, por miedo, cuando realmente lo que voy a decir es que no va a llover. Y luego la otra oleada gorda vino hablando de cambio climático. Igual, porque hay un sector que considera que realmente el cambio climático o no está ocurriendo, o que no está ocurriendo y que realmente es una especie no de conspiración a lo mejor, o sí, pero como que hay como fines más ocultos en los que participamos la gente que al final informamos del tiempo y del clima y es muy desagradable. Pues la idea era aprender a mirar el cielo, pero no ha estado de más este repaso para aprender a mirar otras realidades muy cercanas y lo que ocurre solo por contar lo que ves, lo que te dicen los datos y cuáles son tus conclusiones. Isabel, ha sido un rato muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias por venirte. Vamos a dejarlo esto a 32 grados, según este termómetro que ya me has dicho que no es fiable. No os fíes nunca de los termómetros de la calle. Con una acumulación de humedad del 19%. Humedad relativa. Y mira, yo... si quieres te voy a dejar aquí un ratito para que mires un poco el cielo. Hombre, no está mal, efectivamente se ve, mira, la casa de campo a la derecha y a la izquierda el Retiro. ¡Hala, no me había fijado, es verdad! Yo me voy, sí, estamos atrapados, me voy a bajar para hablar de pecados capitales, porque ahora en los maximalismos que hacemos el ranking, vamos a escoger en el 900, 100, 800 cuál es el mejor pecado capital. Es decir, que puestos a pecar, con cuál es el que usted más lo disfruta. Tú de los 7, ¿cuál es el que más disfrutarías? Ostras, no te puedo responder, tendría que... Mira, te voy a dar una tregua para que llames al 900 100 800 por si quieres participar. Isabel, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Lo mismo digo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hemos vuelto ya al estudio porque saben que cuando suena esta sintonía sabemos que ha llegado el momento de ponernos serios porque vamos con los maximalismos, la sección donde decidimos qué es lo mejor, lo superlativo, lo más. Y el tema de hoy va a dar mucho de qué hablar porque nos adentramos en aquello que todos sentimos en lo más dentro de nosotros. Aunque de eso hablemos quizá más bien poco. Hay 7 pecados capitales: la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Pues es nuestro gran tema para hoy. Buscamos cuál es el mejor pecado capital. ¿Quién no se ha dejado llevar alguna vez por la gula?
¿Cuántas veces han dejado algo para luego y al final no lo han hecho? ¿Se han comparado alguna vez con alguien y han sentido envidia? Esta mañana les esperamos en el 900 100 800 para contarnos cuál es el pecado que, puestos a pecar, ustedes más disfrutan. Pecadores somos un poco todos en el equipo. Tere, buenos días. Buenos días. Sergio, buenos días. Muy buenas. A ver, Tere, ¿cuál crees tú que es el mejor pecado capital? Pues el más obvio, que es la soberbia, porque es el pecado capital por excelencia. De ahí salen el resto de pecados capitales. Y además es uno que nos hace anteponer nuestros deseos, nuestros caprichos. O sea que, ya que nos ponemos a ser malos, vamos a ser lo más malo que podamos. O sea, tú vienes a defender la soberbia. La soberbia. Muy bien. Sergio, ¿para ti? Yo, con toda seguridad, la pereza, porque es que no creo que sea ni siquiera un pecado, sino una gran virtud. Ese es el problema. La pereza te quita estrés, la pereza te hace relativizar las cosas importantes y luego todo lo demás ya son asuntos peores, y sobre todo el tema de la envidia y el tema de la soberbia y el tema de la ira. Esos tres yo los mantendría muy lejos, muy lejos. Pero la pereza es fascinante. Pero pensar que los que dicen la soberbia, que es el mejor pecado, están un poco abajo, ¿no es soberbio? Ya, aquí hay que analizarlo. Puede esto, ser, ¿eh? puede Te has ser. dado la vuelta. Es que le tiene que dar una vuelta. Vaya. Igual esto nos ha salido regular. Bueno, está con nosotros también Manuel Mateo Pérez, es editor de Tinta Blanca y autor del libro Manual del Deseo. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con cuál de los pecados te quedas tú? Bueno, un pecado es una falta siempre, ojo. Y a un pecado se le opone una virtud, y las virtudes que se oponen al pecado no son malas, a excepción de una, que es absolutamente inútil, por cierto. Pero el peor de los pecados, con distancia, es la soberbia, claro. Y después la ira. Yo no tengo claro si es la soberbia o la ira el peor de los pecados, y posiblemente los más laxos sean la lujuria y la gula, tal y como Dante lo asegura en la Divina Comedia. Los más laxos. Los que nos salen por naturaleza, los que le llevamos sí o sí en el ADN, ¿cuáles son? Sin duda ninguna, la gula y la lujuria, porque date cuenta, la gula y la lujuria son pecados que se cometen desde el estómago y desde la entrepierna. Es decir, son pecados, están calificados por la religión como pecados capitales, pero realmente son pecados perdonables. Ya te digo que la Divina Comedia en el 14 ya sitúa esos pecados como los más perdonables de todos, ¿no? En cambio, la soberbia y la ira son terribles, y luego hay uno especialmente cruel y terrorífico, que es la envidia, porque además la envidia es un pecado que se comete contra uno mismo. Es decir, uno siente envidia, pero no puede hacerle partícipe al ser envidiado de ese dolor que él mismo se está autoinfligiendo, ¿verdad? La soberbia es el pecado más contemporáneo, el más moderno, el más vigente, el que a lo largo de la historia ha estado más presente en la esfera de nuestras vidas. La ira, en segundo lugar, ocuparía, digamos, ese puesto. Aquello que se consideraba un guerrero y que por tanto era un acto de valentía, hoy se le declara un acto de violencia. Y en tercer lugar, otro de los grandes pecados, sin duda ninguna, sería la avaricia. Y si os dais cuenta, soberbia, ira y avaricia crean una suerte de triángulo isósceles que forma parte de la definición perfecta del mundo que ahora mismo vive. Desde luego que sí. Pero Manuel, tú que has tratado este tema en profundidad, hay un mantra que siempre se ha escuchado durante generaciones y generaciones, que era: la envidia es el pecado capital de los españoles. Sé que es difícil generalizar, porque claro, al final vaya usted a preguntar a todos. Y a lo mejor de otros países. No, pero siempre se decía, claro, en España, si te pones a cazar, todos son envidiosos. O sea, Sí. ¿tú crees que ese es nuestro gran talón de Aquiles, colectivamente? Pero fíjate, no solamente de los españoles. La envidia es el pecado capital de todo ser humano, de todos cuantos habitamos el planeta. Total. El mantra de que nosotros los españoles padecemos la envidia de una manera más acusada, no sé, que un tipo de Burkina Faso
que uno de Singapur o que una persona de Canadá, es absolutamente falsa. La envidia es el más inútil y el más doloroso de los pecados porque va contra uno mismo. Es el más triste, es penoso, el rencor frente a la dicha ajena, la tortura a quien la comete, ¿no? Y el objeto envidiado de aquello que uno sabe que tiene el otro y que no puede alcanzar y que no puede poseer uno mismo. Y además, si os dais cuenta, es tan inútil que no participa. Es decir, la persona envidiada no participa del dolor que el envidioso al revés, siente. participa del placer Claro. que puede sentir porque mira, me siente, Sin duda. tiene envidia Sin por duda. mí. Vamos a ver qué dicen los oyentes en el 900 100 800. A ver, hemos dicho soberbia, pereza, lujuria, Ira, gula, sí. avaricia, envidia. Envidia. Fátima desde Vigo, buenos días. Hola, buenos días. Fátima, ¿tú cuál eliges? Yo he elegido la... Espera, que estoy muy nerviosa. La lujuria. La lujuria, Muy bueno. Fátima. Sí. ¿Y por qué? Pues mira, muy fácil. Siempre se suele decir, sobre todo entre las mujeres, que a partir de cierta edad ya no tenemos sexo. Es una mentira muy grande que se nos ha inculcado toda la vida. Yo he tenido una sexualidad fantástica con el amor de mi vida, que fue mi marido, ¿no? Durante muchos años. Cuando falleció, pues he tenido unos años ahí de sequía. Pero apareció una nueva persona, también con una sexualidad fantástica y mucho más joven que yo. Yo tengo más de 70 años, ¿eh? Pues eso de, a partir de cierta edad las mujeres ya no tenemos necesidad de sexo, ya no tenemos... Es mentira, por favor, es mentira. Es verdad. Eso es lo que yo digo, es mentira. Y Que no nos digan eso, ese mantra tan fantástico. Por tanto, Lo que es Fátima, fantástico es tener un buen sexo y disfrutarlo, ¿eh? absolutamente Simplemente de es eso. acuerdo. A tus 70 años, tu pecado capital favorito es la lujuria. Sí, disculpad. ¿Disculpad de Nada. qué? ¿Disculpad de qué? Porque me estoy poniendo colorada. ¡Ay, qué susto, Fátima! Y por eso, señoras y señores, la lujuria es el mejor pecado que hay. Pero bueno, ya lo has dicho tú, Fátima. Por favor, Dime. por favor, y con una persona más joven que yo, bastante. Bueno, claro, es que la lujuria va asociada a la inteligencia. Fátima, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Adiós. ¿Quién había dicho que no se podía tener sexo a los 70? Nos ha dejado planchados, Fátima. Pues A mí eso me ha es. encantado, me ha encantado. Si es que claro, con argumentos así... Hombre, es que ya me callo, no hay Es que nada ya más no es que la decir. soberbia. Podíamos Soberbia, cerrar, ni podíamos nada. cerrar En fin, Sí. chiringuito. qué cura de humildad para la soberbia. Hola, Carlos, desde Valencia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Pues mira, Sastre. Pues aquí A estoy, medida. Carlos, esperando para que me cuentes cuál es tu pecado capital. Pues mira, te voy a explicar. Mi pecado capital es la pereza, Ay, muy bueno. que elimina absolutamente a todos los otros pecados capitales. ¿Cómo que elimina? Porque Claro. si tú tienes pereza por tener lujuria, pues no tienes lujuria. Si tú tienes pereza por tener envidia, no tienes envidia. Si tú tienes pereza por tener soberbia, no tienes soberbia. Entonces, tú te dedicas a lo que a ti te gusta, haces más o menos lo justo, y con eso yo me conformo. Ya, pero mira, te voy a dar la vuelta al argumento, Carlos. ¿Qué pasa si tú estás Venga. en un día así de pereza máxima, que no te apetece nada, Duermo. No, pero espera. Pero luego ves que tienes ocasión de lujuria, ¿no? O de comer también. Eso depende. Amigo. Eso, claro. Eso depende. O sea, los otros pecados capitales están para eso, para usarlos. Es que están para eso. Y te dan 10 pecados capitales y joder, pues yo prefiero la pereza. Pero a partir de ahí, oye, puedo elegir un día me como un chuletón.
Otro día cojo y me enrollo con una chica, pues porque hemos tenido química y tal y que igual, y paso una noche fantástica. Pero la pereza continúa ahí, sobre todo para la envidia y la soberbia. Pues Carlos, muchísimas gracias por llamarnos. Nada, para vosotros. Un abrazo. Me ha costado mucho llamar. Ya me imagino. Son muchos números eso para marcar en el teléfono. Sí. Gracias, Carlos. digo. Ahora que hablaba Carlos Venga. de comerse un buen chuletón. Me estaba comiendo una chocolatina y veo el billete dorado. Augustus, ¿cómo lo celebraste? Comiéndome otra. Sabíamos que Augustus encuentra un billete dorado. Él come tantas chocolatinas al día que era imposible que no encontrara uno. Enséñanos el billete. Es que claro, ¿qué distingue el pecado del placer? ¿Por qué la gula? ¿En qué momento deja de ser comer, disfrutar, saber vivir, aprovechar un momento y empieza a ser un pecado? Es así, es que todos los pecados capitales se transforman, creo que lo ha dejado caer un poco nuestro invitado Manuel, en virtudes. Estoy recordando ahora una frase de un artículo estupendo de Manuel Javois cuando decía: cuidado con los envidiosos, porque esa al final es una forma de transformarse en una virtud, claro, que es la admiración. Sí. El que envidia en realidad está haciendo, sin saberlo, una admiración hacia alguien. O sea que hay un reverso siempre. Quizás esta es la clave, ¿no, Manuel Mateo? El exceso de algo. Mira, la gula es el pecado más simpático de todos. Y es el más simpático de todos por lo que tiene de doméstico, de mediocre, de ordinario, porque además es un pecado que goza de gran prestigio en el arte, porque está muy extendido desde los bodegones flamencos hasta las escenas mitológicas y dionisíacas de Baco, hasta los borrachos de Velázquez, ¿no? Pero en efecto, cada pecado se opone a una virtud. La soberbia a la humildad, la ira a la paciencia, la avaricia a la generosidad, la gula a la templanza, la envidia a la caridad, la pereza a la diligencia y la lujuria a la castidad, que posiblemente sea la virtud más inútil de todas. La castidad, porque realmente no tiene ningún sentido. Cualquier otra virtud sí es absolutamente lógica y lúcida. La humildad, la paciencia, la generosidad, la templanza, la caridad, la diligencia, son virtudes que nos fortalecen a nosotros. La castidad no. La castidad es una virtud inútil, sin duda ninguna, ¿no? Y es la única que se opone, curiosamente, al más laxo de los pecados capitales, que es la lujuria. A ver cómo lo ve Raúl, que llama desde Valladolid. Raúl, buenos días. Hola, sí, buenos días. Para ti, ¿cuál es el mejor pecado? Bueno, mejor pecado. Yo más que nada llamaba porque tenía una historia con el tema de la envidia. A ver. Que yo cuando tenía 18 años, ahora tengo 50 ya, me había comprado un coche y sentía que todos mis vecinos me tenían envidia, ¿no? Porque claro, yo iba con el coche ahí, todo guapo, qué sé yo, qué sé cuánto, el coche era guapísimo, todo. Y resulta que un día me levanto, voy a coger el coche y no me funcionaba el freno. Y claro, yo como en las películas dije, alguien me cortó el freno, algún vecino me cortó el freno. Y claro, resulta que que me había quedado sin líquido de freno. Algo que fue así por el azar, ¿no? Yeah. Pero yo estaba obsesionado con el tema de que me tenían envidia la gente. Y lamentablemente es muy triste eso de la envidia, ¿eh? Hay mucha gente que tiene mucha envidia a todo. Sí. Y no Lo que es pasa feliz que en por ser este, envidiosa. Raúl, linda un poco con la soberbia, ¿no? Porque si pensabas que la gente te tenía envidia, quizás es que tú te ves de una manera muy amable contigo mismo, ¿no? No era soberbia, porque yo ya te digo, el esfuerzo que había tenido para comprarme el coche y todo, yo iba tranquilo, bien, pero veía que los vecinos me miraban, yo lo lavaba todos los días el coche porque me gustaba, yo estaba enamorado del coche. Y me decían, joder, se te va a gastar el coche, otro decía, che, qué lindo está el coche, pero es tuyo, y como que no había alegría alrededor mío de porque me había comprado un coche, ¿me entiendes? No, a mí me daba lo mismo tener coche que no tener coche, porque nunca lo había tenido, pero que sentía que lo sentía, ¿viste? Cuando vos mirás a alguien que te dice, y decís, este me está mirando medio raro, o sea, yo generalmente cuando veo que la gente, no en lo material o no lo material, pero está bien, feliz, lo que sea, y son amigos míos, con más razón me alegro, o vecinos, aunque no los conozca, pero si veo que alguien está bien, yo me pongo contento. Raúl, Digo, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo. Vale, un abrazo, adiós.
¿No te cansa competir todo el tiempo con otras personas? Estar midiendo qué tiene ella, qué tengo yo. No compito yo. Si te va bien en el trabajo, le molesta. Si cambias el auto, le molesta. Si te vas de vacaciones, le molesta. Todo le molesta. Estás todo el tiempo hablando de lo que tienen otras. Ahora mismo esta angustia, ¿es por tristeza o es por envidia? ¿Qué envidia? ¿Y lo difícil que es reconocer la envidia qué? Uy, eso yo creo que es una cosa de la Quizás el que vida, más de todos, ¿eh? Quizás el que más de todos. Sí, cuesta mucho reconocer que puedes envidiar a otro, ¿sabes? Como bajarte ahí un par de puntitos. Pero también está bien en el sentido de uno de los grandes pecados. La envidia también te mueve muchísimo a pecar. Ane desde Donosti, Egunon, buenos días. Hola, ¿qué tal estáis, corazones? Muy contentos de saludarte, Ane. Cuéntame, ¿cuál es tu pecado favorito? Mira, me gusta comer, me gusta el gin tonic, me gusta todo lo que engorda o lo que es pecado, chistorra, morcilla, guindillas. Me encanta todo lo que se junta con la salsa. Anoche tuvimos las bodas de plata de mis hijos y me puse tortilla de patatas, chuletillas con la mano, vamos, chorizo casero, jamón de pata negra y que no faltara el chacolí, que es de aquí muy típico de la tierra. Y bueno, lo pasamos de cine. Luego me sacaron, que me encanta, de champaña a la abueli, que yo soy la abueli de toda la vecindad. Y vamos, lo pasamos de lujo. Tengo una nuera que es buenísima, que le quiere mucho a mi hijo, que es difícil quererlo porque es un poco rarillo. Y bueno, rarillo, menos mal que está trabajando. Claro, eso iba a decir, que lo que dice su madre, claro. Que no te escucha. Ane, que nos ha quedado claro que la gula es tu pecado favorito. Gracias por llamarnos. Es que volvería a comer hoy lo mismo que ayer. Ella no soy yo ahí porque... En fin. Sobró ensaladilla y me la traje para casa. Ya, Ane, que me quedan todavía un par de horas para ir a comer. Un beso. Y si no, aparezco en Gran Vía 32 desde Donosti con amor, ¿eh? Vale, un beso. Adiós, adiós. Bueno, yo creo que por cerrar es muy difícil, nos pasa siempre en cada maximalismo. Sí. Pero... contra la llamada de Fátima, la primera, es muy difícil competir. Así que yo, con vuestro permiso... Venga, vale. Como si fuera el gran tribunal... No lo eres. Voy a decretar que la lujuria ha sido el que con más argumentos, con mejores argumentos, ha sido defendido. Genial. Manuel Mateo Pérez, gracias por compartir con nosotros este rato de pecados. Un saludo, cuidaros mucho. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós. Venced la pereza, porque el programa hay que seguirlo hasta el final. Ay, Dios mío. Adiós. Estaba calculado, tirando por lo bajo, que de los más de 3 millones de oyentes que tiene este programa, según el EGM, por lo menos algo más de 2 millones tienen problemas a la hora de hacer la maleta. La vida es un viaje en el que ni siquiera sabemos qué meter en la maleta. ¿Cuánto espacio necesita un ser humano en una maleta? No se puede saber. No se puede saber porque una maleta no se llena de ropa. Una maleta se llena de por si acasos. Dices, voy a llevarme otro pijama por si acaso. Oye, pero vas a dormir solo una noche, ¿no? Dice, sí, pero igual me desdoblo. Voy a llevarme un jersey grueso por si acaso, que en Sevilla en agosto nunca se sabe. Y voy a llevarme también una espada toledana y cepos para osos y órganos para trasplante. Luego eso pesa un huevo. En verano no es una cuestión menor. Por eso queremos anunciarles a todos ellos, entre los que se incluyen casi todos los miembros de este equipo, nos incluimos, que nuestros problemas tienen los días contados gracias a ella, a Paloma Pou, que es organizadora profesional, fundadora y responsable de Simple Sienta Bien y encargada de simplificarnos la vida, y que además hoy no está aquí conmigo al estudio, y entonces yo he sentido cierta libertad de poder desparramar todos los papeles por encima de la mesa. Paloma, buenos días. Buenos días, os saludo desde Coruña. Mejor porque así no me ves.
es. No me siento yo como... Seguro que mejoraste mucho de una semana para otra. Sí, por lo menos ahora tengo montoncitos de papeles, no están todos desperdigados así. Muy bien. Oye, hablemos de la maleta, que es el tema que nos ocupa hoy, y qué grado de dificultad tiene, porque para la mayoría de la gente, de decirte, yo me pongo el primero, por supuesto, esto no es una cosa nada sencilla. Bueno, es que yo sé que para muchos tener que hacer la maleta sin duda es la peor parte de hacer el viaje. La gente se agobia, no sabe qué llevar y además suele hacerla con prisa, entonces van cargadísimos. Pero bueno, como todo lo relacionado con el orden, hacer una buena maleta también necesita planificación, ¿vale? Así que hay una serie de consejos que podemos tener en cuenta para que nos resulte más fácil, incluso menos estresante. Pues esto como siempre, yo cojo aquí el papel y boli y ¿por dónde empezamos? Bueno, pues lo ideal es hacerla con tiempo, ¿vale? Para poder hacerla con un poquito de tranquilidad y con unos días antes sería suficiente. Ya voy mal. Es que así podemos pues lavar o comprar lo que necesitemos. Después tenemos que pensar en el destino al que vamos a ir, el clima o el tipo de actividades que vamos a hacer, ¿vale? Así vamos a ir separando todo lo que necesitemos en un rinconcito. Y digo en un rincón porque no hace falta tener la maleta abierta durante días en el suelo, en mitad de la habitación. Entonces, todo lo que separemos tiene que tener un uso claro. Y si no sabemos para qué lo llevamos, pues probablemente no lo necesitemos. Claro, pero aquí está lo que decía Piedrahita al empezar la sección. ¿Cómo elegir la ropa? ¿Cómo combinarla? Porque son las dos preguntas clave. Claro. Bueno, aquí es muy bueno aclarar que mucha gente, la verdad, durante los viajes prefiere usar ropa práctica y no tiene nada en cuenta la estética. Pero para los que les gusta verse bien, sí que sería muy útil el truco del armario cápsula aplicado a maletas. A ver, expliquemos esto. Esto es elegir 2 o 3 prendas de colores que puedas hacer conjuntos combinables entre sí. Por ejemplo, elijo una cazadora y unos zapatos, que la verdad es que llevamos menos prendas de eso, y luego elijo un pantalón que le combine y 2 o 3 partes de arriba. Entonces, con eso me puedo hacer diferentes looks. O sea, lo básico. ¿Y el tamaño de la maleta? Bueno, si nuestro objetivo es optimizar el espacio, realmente podemos decir que para el fin de semana una maleta o una mochila pequeña serían perfectas. Para una semana, una maleta de cabina con un bolso de viaje o mochila, porque realmente si seleccionas todo entra perfectamente, y para más de 15 días ya hablamos de maletas medianas, porque la clave estaría en intentar lavar por lo menos una vez durante el viaje. La pregunta, para cuando se viaja en compañía y para prever discusiones, ¿hay que compartir la maleta, Paloma, o nunca, en ningún caso? Bueno, si queremos tener una buena convivencia durante el viaje, para mí es importantísimo no compartir maleta. ¿Por? Porque cada persona se tiene que responsabilizar de la suya, así mantiene el orden a su gusto y lo más importante es que tampoco se va a sentir juzgada por el otro. Así que con las maletas como con los armarios, en la medida de lo posible deben de ser personales. Fíjate que yo siempre pienso que es mejor poner un poquito de lo tuyo también en la otra por si se pierde una y luego por lo menos no te quedas así sin nada. Para eso están las bolsas de mano. Ah, vale. Si es que tienes respuesta para todo. ¿Cómo organizar el interior de la maleta? Bueno, a mí me encantan las maletas que al abrirlas se divide el espacio en 2 partes iguales, ¿vale? Entonces, si hoy tuviéramos que hacer una maleta para estas vacaciones, yo metería en una parte la ropa, es decir, pantalón, camisetas, vestidos, ropa interior, y en el resto... y en la otra parte el resto, que es decir, los zapatos, neceser, toalla, trajes de baño, complementos, libros. Y aquí es un buen momento para hablar de los organizadores de maletas, que son bolsas pequeñas que nos permiten dividir la ropa para mantenerla ordenada todo el viaje, ¿vale? Se pueden agrupar por conjuntos, es decir, lo que me voy a poner cada día en un organizador, y esto es ideal para viajes cortos o incluso para el campamento de los más pequeños, o por tipo de prenda, en un organizador camisetas, en otro pantalones, en otro ropa interior, porque esto nos ayuda muchísimo cuando tenemos varios destinos, podemos hacer y deshacer la maleta de forma muchísimo más rápido. Y es verdad que sobre todo para los niños lo de agruparlo en bolsas por conjuntos, esto, porque claro, les resuelves hoy que es miércoles, pues esta bolsa. Justo, y incluso los puedes numerar o ponerle el nombre de la semana. Sí. Y el neceser, ¿cómo preparamos el neceser? Bueno, son muy prácticos los neceseres que tienen un ganchito. Esto lo puedes colgar, la verdad, en cualquier tipo de baño y te queda todo muy accesible y a la vista. Y para hacer el neceser, para mí el truco más claro sería ser lo más minimalista posible. Es decir, solo llevar los productos que usamos a diario y que son imprescindibles. Y esos productos pasarlos a envases pequeñitos recargables. Si pueden ser que se adapten a nuestro neceser, mucho mejor. Es decir, nos vamos a quitar de cualquier cosa extra y cualquier por si acaso, con de los que hablaba Piedrahita. Sí.
Y es muy importante no acumular las muestras de los hoteles, porque al final llevamos la maleta más cargada de lo que teníamos, y yo cuando voy a casas de clientes solo me encuentro bolsas y bolsas de muestras de hoteles. Y o sea además, que por favor, no es que hace aparecen, falta. vas a hacer la maleta y del verano pasado te aparece uno que, claro, tú cogiste, pero ni te acordabas que estaba ahí, porque por supuesto no te hacía falta, pero tú, bueno, lo cogiste y tal, y es que te olvidas. Es como cuando te aparecen los 5 euros en el bolsillo del pantalón. Por tanto, ¿tu consejo principal para elaborar una maleta cuál es? Bueno, pues viajar con pocas cosas, porque una maleta ligera te ahorra muchísimo tiempo, peso y estrés. Entonces, mi consejo es que cuando ya tengáis toda la ropa seleccionada y separada, la reduzcáis a 1/3 o a la mitad antes de meterla en la maleta. Vale. Esto es porque la mayoría llevamos muchísima más ropa de lo que usamos, así que vamos a dejar en casa todos los por si acasos. También la gente que le gusta comprar durante los viajes cosas, sí, le recomiendo que no llene la maleta del todo, que deje siempre un poquito de espacio. Sí. Pero si no fuera posible, pues al menos que lleve una bolsa plegable, resistente, para poder llenarla a la vuelta. Vale. Y el último truco sería llevar la ropa más voluminosa o más pesada puesta durante el viaje. Sí. ¿Y la ropa sucia? Bueno, es que esto es muy típico, ¿no? Que no nos cierre la maleta de vuelta. Así que el tema está en doblar la ropa sucia. Claro. Yo sé que da pereza. Claro, te iba a decir, no ponerla ahí en la bolsa y venga, ya la maleta se cierra y te pones encima de la maleta hasta que cierre. Justo, porque es que realmente si hacemos la maleta perfecta, todo lo que llevaremos de vuelta debe ser ropa sucia. Así que debemos de doblarla y lo ideal sería usar bolsas transpirables o una bolsa perfumada para que, bueno, pueden ser transparentes también. Pueden ser transparentes, claro, por supuesto, claro, sí. El color que nosotros queramos. Pero claro, hay un ingrediente del que no has hablado y que hay que trabajar. Yo lo sé, Paloma, sabes que yo estoy en primero todavía de esto, que es la paciencia. Sí, la paciencia sin duda, pero bueno, estos trucos os pueden ayudar mucho para este verano. Eso desde luego. Hoy hemos aprendido cómo hacer mejor una maleta con Paloma Pou. Te espero la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Adiós. Chao. Ahora son las 11:20. Los miércoles de verano a esta hora abrimos una gran caja de cartón, y lo que hacemos es abrirla en directo. Esta es de color negro, huele a sangre, arena y a mar. Y aquí dentro hay una pistola, una máquina de escribir y un plátano. Y además contiene un sobre. Esta semana el nombre que hay en esta caja es Agatha Christie. En 1927, Agatha Christie pasó varios meses en Canarias. Visitó 2 islas, Tenerife y Gran Canaria. Saben que en esta sección lo que hacemos es recuperar el episodio que compartieron, que vivieron en España, personajes que eran de fuera. La semana pasada lo hicimos con Truman Capote y hoy vamos a ver qué huella dejó en el archipiélago Agatha Christie, que paseó playas, casas por las que deambuló y que dejaron también huella en su literatura. Javier Rivero Grandoso es profesor en la Universidad de La Laguna y director de la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal. Javier, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Gracias por acompañarnos esta mañana en la que queremos viajar contigo en el tiempo. Queremos imaginar cómo debió de ser la llegada de Agatha Christie a Canarias. Así que hay que trasladarse al año 1927. No existe todavía el aeropuerto en Los Rodeos, de forma que Agatha Christie debió de llegar a Canarias en barco. Empecemos por ahí. Javier, ¿dónde atracaría ese barco? Pues en el puerto de Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife era una ciudad portuaria, creció mucho alrededor del puerto y en aquel momento pues tanto mercancías como pasajeros llegaban a través de ese puerto. De hecho, otros personajes ilustres como Fernando Pessoa llegaron pues, porque ese puerto también era escala de grandes viajes internacionales de Sudáfrica, de todo el continente africano, que era la puerta de entrada para Europa. Hay que imaginar también el shock que produciría para la gente que estaba allí en el puerto ver la cantidad de culturas, de gente que venía de diferentes civilizaciones, año 27, y todo eso se había concentrado en ese puerto. Por tanto, ya tenemos el escenario. Vayamos al personaje. Año 27, insisto, Agatha Christie tenía entonces 36 años y ya era una escritora famosa. Ladies and gentlemen,
Agatha Christie. Era una celebridad, se había inventado a Hércules Poirot y había publicado el libro que la consagró como escritora del género negro. Estamos hablando de El misterio de Roger Ackroyd. Mi librito es sobre el asesinato de Roger Ackroyd, los acontecimientos que llevaron a su muerte, la consiguiente investigación y la revelación final solo para usted, amable lector, de la persona culpable. Sabemos, por tanto, Javier, en qué momento profesional estaba. Profesionalmente le iba muy bien, estaba despegando su carrera, pero personalmente, ¿cómo llega Agatha Christie en 1927 a Tenerife? Pues Agatha llega acompañada de su hija Rosalind, que en aquel momento tendría unos 7 años, y de su secretaria Charlotte. Y estamos en uno de los peores momentos de su vida. Ella está muy deprimida porque se acaba de separar de una manera bastante tortuosa para ella de su primer marido, de Archibald Christie, del que toma el apellido, y eso le había provocado pues una gran crisis personal, hasta el punto de que ella desaparece. Esta desaparición crea un gran revuelo en Londres, en todo Reino Unido, porque pues como el true crime de hoy en día, se siguió en directo esa desaparición. Fueron días en los que no se sabía qué había ocurrido con Agatha Christie, había quien la daba por muerta, hasta que por fin aparece y estaba alojada en un hotel, precisamente alojada con un nombre falso en el que utilizaba el apellido de la amante de su primer marido. Es decir, es una trama que hoy en día daría para un true crime. Una trama de novela, desde luego, una crisis personal que se contó en 1979 la película Agatha, protagonizada por Vanessa Redgrave, y así le decía a su marido que todo había terminado. Our situation is intolerable. I don't love you and you do not love me. Our marriage is finished. It's over. Nuestra situación es intolerable, yo no te amo, tú no me amas, nuestro matrimonio ha terminado, se acabó. ¿Ella, Javier, se recuperó de ese desamor? Sí, afortunadamente sí. En Canarias, ya consigue volver a escribir, consigue volver un poco a encontrar ese norte, y poco tiempo después conoce al que será su marido ya para toda la vida, que es Max Mallowan, que es un arqueólogo, gracias al cual va a descubrir y a disfrutar muchos lugares que después utilizará en sus novelas, como Siria, Irak, y que, aprende a apreciar estos lugares. Ella había viajado mucho antes de estar casada con él, pero no tenía ese interés cultural, ese interés arqueológico, y a partir de entonces sí que lo va a tener, y lo vamos a ver también en sus novelas. Hay una cosa que nos llamaba mucho la atención y que yo creo que está en el leitmotiv de esta sección, por eso la pensamos, que es imaginar el impacto que debió provocar en la época ver a personajes más o menos llamativos. La semana pasada nos preguntábamos cómo debió de ser la vida de Truman Capote, que se paseaba además con su bata de seda blanca por Palamos, y el impacto que eso debió de provocar en la sociedad de los 60. En este caso estamos hablando de la sociedad de España de los años 20. Ella, es verdad que por lo que estamos contando ya era famosa, así que la pregunta es si la prensa española, la prensa canaria de aquel momento, se hizo eco de alguna manera de la llegada de que estuviera nada más y nada menos que Agatha Christie allí en la isla. Pues la verdad es que no, porque Agatha Christie, claro, era muy conocida en Reino Unido, pero es que todavía no se habían traducido sus novelas en España. Entonces ella en Canarias no dejó de ser una turista más, de ese movimiento que todavía era muy, muy incipiente, que era el turismo, la llegada de británicos, pero la verdad es que al no haber estado traducida no se le conocía. Incluso en la colonia británica, a lo mejor sí que podía conocerla a alguien, pero no tenía ese impacto que sin duda años después sí que tuvo. A partir de los años 30, cuando se empiezan a traducir sus novelas en España, claro, tienen una repercusión en el género criminal, pero incluso en toda la narrativa, que hace que este personaje sea lo que nos ha llegado hasta hoy, un mito ya. El primer destino en Canarias fue el Valle de la Orotava, que aparece descrito, así como ahora escucharán, en su autobiografía. Orotava era un lugar encantador con la gran montaña que lo dominaba todo y las maravillosas flores que crecían por todas partes alrededor del hotel. Había, sin embargo, 2 cosas que me molestaban. La bruma que descendía de la montaña al mediodía y que convertía lo que había sido una espléndida mañana en un día completamente gris. A veces incluso llovía, y los baños de mar, para los aficionados a nadar, resultaban terribles. Tenías que tumbarte boca arriba en una playa volcánica en pendiente, enterrar los dedos en la arena y esperar a que las olas te cubrieran. Pero tenías que ir con mucho cuidado para que no te cubrieran demasiado, pues se habían ahogado ya muchas personas.
Resultaba imposible meterse en el mar y empezar a nadar. Solo lo hacían los 2 o 3 nadadores más fuertes de la isla, e incluso uno de ellos se había ahogado el año anterior. Por eso, al cabo de una semana, nos trasladamos a Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llegué a la isla de Tenerife, allí en el mar. O sea, que a Agatha Christie, Javier, Tenerife no le gustó demasiado. Bueno, lo que no le gustó fue sobre todo el mar. Ella iba con una idea de poder bañarse, de disfrutar, y claro, en el Puerto de la Cruz, en aquella época, que estaba muy cambiado a lo que es hoy, pues claro, el oleaje es bastante fuerte, entonces eso a ella le asustó, y más teniendo a Rosalind, una niña de 7 años, pues claro, no encontró el lugar idílico, el lugar que ella pensaba. Sin embargo, sí que disfrutó de distintas culturas. Ella, como llegó en febrero, pues pudo ver, por ejemplo, el carnaval, un carnaval que no era obviamente como el que entendemos hoy en día, el de Santa Cruz, era el carnaval de Puerto de la Cruz, que sigue siendo también muy importante, y que como ella lo disfrutó más bien en la colonia británica, era un carnaval más de máscaras, un poco al estilo veneciano que tenemos hoy en día. Y también esa presencia en Tenerife le sirvió mucho desde el punto de vista literario, porque allí fue donde consiguió vencer el bloqueo que tenía y acabar una novela que, si bien ella no quedó muy contenta, que es El misterio del tren azul, lo necesitaba desde el punto de vista económico. Entonces ese desbloqueo que consiguió en Tenerife pues le permitió continuar después su larga carrera literaria. Y cuando estuvo en Puerto de la Cruz, ¿dónde se alojó? En el Hotel Taoro. El Hotel Taoro es un hotel que ha estado cerrado y que parece que se va a abrir este otoño por fin. Y bueno, pues uno de los espacios más tradicionales del norte de Tenerife. Allí disfrutó no solo del hotel, que tenía muchos visitantes ingleses, sino de otros espacios como el Jardín del Sitio Litre o otros pueblos de colonias británicas que ella disfrutó. Por ejemplo, en el Sitio Litre, continúa estando una escultura en honor a sus personajes y que recuerdan el paso de Agatha Christie precisamente en la época de carnaval en el Sitio Litre. Hoy sabemos que Tenerife, que Canarias, vaya, en general está llena de ingleses, de alemanes. En aquellos años 20, ¿había muchos extranjeros también en Canarias o nada que ver con ahora? Hombre, había, pero nada a muy pequeña escala, efectivamente. Estaban en la fase de descubrimiento del turismo, es decir, había un momento incipiente, y precisamente en el Puerto de la Cruz, que es donde se establece Agatha Christie, sí que había una gran colonia inglesa. Ellos tenían incluso una iglesia anglicana, llamado coloquialmente la Churcha, que sigue existiendo hoy en día y sigue funcionando. Esa iglesia anglicana pues está promovida por una sociedad inglesa que sigue perteneciendo. Además encontramos muchos sitios que están relacionados con la presencia extranjera, desde el propio Sitio Litre a intelectuales canarios que proceden también del extranjero, como los Cologan, que es el lugar, la Casa Cologan, que después utilizará Agatha Christie a través del nombre Casa Cologan de la Paz o Casa de la Paz en su relato, para ficcionalizar el espacio y crear el cuento El hombre del mar dentro de uno de sus libros. O sea que hay un lugar en el norte de Tenerife que sigue siendo anglicano. Después de Tenerife se fue a Las Palmas, creo que le gustó un poco más. Disfruté mucho la vida allí. El clima era suave y soleado, había excelentes oportunidades para hacer surf y la vida marítima del puerto me atraía mucho. Barcos procedentes de todo el mundo atracaban en Las Palmas. A veces permanecían unas pocas horas, otras un día o dos. En el hotel principal... Claro, la imagen que tenemos de Agatha Christie es la de una señora mayor con sombrero, perlas, encerrada escribiendo, y fíjense, aquí incluso de surfera. Javier, ¿habrá festival Agatha Christie este año? Sí, tiene ya las fechas del 9 al 15 de noviembre, es un festival que se lleva celebrando ya desde el 2005, cada 2 años, y me imagino que además estamos ya casi en la antesala de la gran edición, que será en 2 años, celebrando precisamente el centenario de la visita. ¿Tú crees que hay algo de Canarias que se ve en la literatura de Agatha Christie?
Sí, hay fundamentalmente dos relatos que han sido pues muy reivindicados desde el punto de vista de los estudios literarios hispánicos y más aquí desde Canarias, que son El hombre del mar en el enigmático Mr. Queen y La señorita de compañía, que está en el volumen Miss Marple y 13 problemas. Son relatos ambientados, el primero en Tenerife, el segundo en la isla de Gran Canaria, y que demuestran un poco el interés que tenía Agatha Christie en aprovechar todo aquello que conoció. Esto lo vemos en muchas de sus obras, desde Misterio en el Caribe, Asesinato en Mesopotamia, Muerte en el Nilo, cómo esos viajes le servían a ella como materia para la ficción. Pues Javier Rivero, gracias por acompañarnos esta mañana en la posibilidad de revisitar la vida que pasó en Canarias, el tiempo que estuvo en Canarias Agatha Christie. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo, adiós. Y a esta hora de la mañana, los miércoles, faltan 20 minutos para que den las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Gemma Jiménez Maldonado, buenos días. Hola, buenos días. Con el uno de cada, que ya saben es la sección en la que Gemma nos explica a los señores mayores, pues un concepto. Sí. Y luego un acontecimiento, un evento canónico. Eso es. Y luego te pongo a prueba. Y luego haces un test. Ah, que por cierto, dijiste que el test del segundo episodio, es decir, de hoy, es el mejor. Ya, pues, ¿sabes? Me pasa un poco que luego ayer estaba revisando y dije... Tampoco me parece tan bien. Tampoco es tan bueno. Esto es como cuando tienes una idea por la noche y la apuntas y luego te despiertas y dices, ¿qué idea tuve? Y en realidad no era constantemente en mi vida. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues es que hoy tengo un monográfico de Bad Bunny. Ah, muy bien, muy bien. O sea, hoy he apuntado el test. Pero ahí a lo mejor te sorprendo, ¿eh? Es que lo he hecho un poco porque yo sé que tú eres muy moderno. Muy de Benito, sí. Creo que es un evento canónico en sí mismo, Bad Bunny. Él en sí mismo y su música. Pero una persona puede ser evento canónico. Por supuesto. Ah, vale. Hombre, es que la duda ofende. La duda ofende. Perdón. Bad Bunny es un evento canónico. Vale. Y con toda la que se ha liado, en mayo cuando salieron las entradas, que sacó 12 fechas, eso fue los Juegos del Hambre. Sí. Yo vuelvo a decir, tengo entradas para restregarlo un poco. Y pues bien restregado porque yo me puse en la cola y no las conseguí. Pues, ¿te acuerdas que el año pasado yo te expliqué sobre Taylor Swift? Sí. Y te dije que ella también era un evento canónico, que era muy importante. Bueno, pues Bad Bunny, digamos que es lo mismo, pero para los heterosexuales. Así que vamos a escuchar un poco de música. A ver. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos. Este es el último disco, que es increíble, debí tirar más fotos. Es que yo quería hablar de él. El disco se llama así. Claro, tiene el mismo título. Sí. Quería hablar de él porque yo me encuentro con mucha gente que dice, bueno, es que esta música, es que Bad Bunny, que reggaetón. Bueno, yo entiendo que no te pueda gustar el reggaetón, porque es normal, a todo el mundo le gusta todo. Claro. Pero es que Bad Bunny tiene canciones y discos de todos los géneros musicales. Desde salsa, como este último disco, a reggaetón, a trap, a rap, o sea, que tiene de todo. Es verdad que en este último disco, que además ha ido a buscar los orígenes de la salsa y demás, quizás sea, o a mí me lo parece, de los que se ha arriesgado a mezclar más géneros. Sí, es decir, hay más canciones de más tipos distintos, ¿no? Entonces creo que sinceramente la gente tiene que buscar su canción para que le guste un poco Bad Bunny, que luego te puede no gustar, que no pasa nada, que es como todo. Pero quiero empezar un poco por el principio. ¿Quién es Bad Bunny? Como tú lo sabes, se llama Benito, Benito Antonio Martínez Ocasio, es puertorriqueño y tiene 31 años. Y él viene de una familia súper humilde. Tiene 31 años y ya lo tiene todo hecho en la vida. Bueno, todo no. Todavía le quedan muchas cosas por hacer. Y bueno, él de una familia súper humilde. Entonces, él trabajaba en un supermercado en un barrio de su pueblo. Y pues lo típico, que como siempre se había interesado por la música, pues lo que le pasa a este tipo de cantantes y de músicos, que empiezan a subir como músicas a plataformas. Y de repente lo petó. Lo petó muchísimo. Yo no sé si tú te acuerdas de la primera vez que escuchaste algo de Bad Bunny. El Titi me preguntó, yo creo que sería... Sí, pero eso es de 2022, eso es relativamente poco, hace poco. Pues antes no me suena. Claro, él lleva desde 2015. Pero la historia 2016. Él trabaja en un supermercado, trabaja dentro de una familia humilde y entonces lanza un trabajo a redes sociales o en YouTube, lo sube donde fuera y pega el petardazo. O sea, como curiosidad te diré que ahora que está vendiendo 600.000 entradas en España solo... y es el más escuchado en todo el mundo. Es de hispanohablante, es de los mejores. Te diré que hasta hace relativamente poco, pues en 2016, cantaba en fiestas de pueblo por España, ¿sabes? O sea, que hay gente que ha dicho, yo he visto a Bad Bunny gratis en mi pueblo. Eso me parece también fascinante. Y
¿qué le hace diferente a Bad Bunny? ¿Por qué te digo que es un evento canónico? Bueno, a mí me parece que es diferente, esto es una opinión personal completamente, ¿vale? Creo que es diferente porque en un mundo de reggaetón, de un estilo urbano donde es verdad que como que la imagen predominante siempre es la masculinidad, pues los hombres que están con mujeres y tal, que esto pasa en muchos géneros musicales, ¿vale? Pero es verdad que en este... Y las letras del reggaetón, que esto tiene... las letras del reggaetón y de muchos otros géneros musicales. Absolutamente, sí. Porque es verdad que... Pero él creo que ha evolucionado porque él ha tenido también mucha época de estilo urbano, de hablar de sexo, de mujeres y tal, que eso está guay. Pero creo que también últimamente él ha hecho como un poco un giro. Romper un poco este estereotipo del de cantante masculinidad, de este género. Sí, dirás, es una tontería, pero a mí el hecho de que él lleve faldas en la Met Gala, o que se vista de rosa, o que lleve bolso, que se pinte las uñas, puede parecer una chorrada y a lo mejor lo es. Yo creo que no lo es, sobre todo si empezamos por tener en cuenta la capacidad referencial que tiene Bad Bunny. Efectivamente, y que es un referente al final, y que el hecho de que también se pronuncie positivamente sobre los derechos de la comunidad LGTB, pues también en un mundo muy masculino, muy tóxico que puede ser en algunas ocasiones, creo que es muy importante que él alce la voz y que pues haga estas cosas de referente que creo que le marcan la diferencia. Sí, y sobre todo cuando pues lo vemos en muchas encuestas, es decir, hay determinados discursos y hay partidos que tienen un discurso o posiciones políticas o posiciones ideológicas, vaya, por no reducirlo o llevarlo toda la conversación entre partidos políticos, pero sí una determinada visión de la masculinidad que, dicen las encuestas, prende otra vez entre los chavales, los chicos, hombres de entre, pues eso, 16, 17, 18 y 20, 24 años. Sí, y bueno, recogiendo lo que decías antes del último disco habla mucho sobre Puerto Rico, hace una defensa de Puerto Rico, de las personas que son de allí, contra la gentrificación, contra el turismo, y creo que es muy importante también que haga un llamamiento así. En la canción de Nueva York, de hecho, ha sacado ahora el videoclip, que es una crítica contra Donald Trump y lo que está haciendo con los migrantes, y pues al final que una persona con tanta... Pues es que es muy importante, tiene un altavoz gigante, entonces creo que es muy, muy importante. Desde luego que sí. Bueno, pues hoy el evento canónico, digamos, ha sido el propio Bad Bunny. Y ahora el concepto el concepto también es Bad Bunny. Es Bad Bunny. A ver, es porque también me encuentro con mucha gente que me dice, yo es que no entiendo a Bad Bunny, no entiendo lo que dice. Bueno, vale, pues yo estoy aquí para que la gente entienda a la Bad Bunny. Entonces, he recopilado como unos cuantos términos que son como muy comunes en sus canciones. Que suelen aparecer en sus canciones habitualmente. Vale. Y para que la gente sepa qué significa. ¿Vale? Entonces, empezamos con el primero, ¿vale? Venga. Bellaco. ¿Tú te suena bellaco, que dice mucho bellaco? Sí, además bellaco es de los cuentos, es un bellaco, una mala persona. No. Ah, vaya, no tiene nada que ver. No, digamos que no sale mucho en los cuentos, espero, la verdad. ¿No? El término bellaco, así como Bad Bunny, espero que no. Ah, ¿por qué? Cuentos infantiles, porque significa estar como excitado. ¿Vale? Estar bellaco, bellaca. Si quieres te la saco, 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. También. Una cosa que sí que decir es que la elaboración de las rimas, quizá no... Si quieres te la saco, estoy bellaco. Bueno, es asonante, ¿no? O consonante. Bellaco, saco, es consonante. Sí. Una rima muy bonita. Sí. Vale, pues bellaco no es lo que yo pensaba que era bellaco. Es estar excitado. Muy bien. Otra que también aparece muchísimo en sus canciones, piquete. Claro, es que ahora ya tengo la mirada sucia. Tú siempre tienes una mirada sucia. No, fíjate, he empezado sin tenerla, pero ahora sí la tengo. ¿Piquete tiene algo que ver con el paquete? No. Ah, vaya, por Dios. Significa como ser elegante, tener estilo, un poco confianza en ti mismo, o sea, tener como actitud. A ver cómo la usa. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los dedos siempre. Qué temazo. Ya está, sí. Piquete es ser elegante. Tienes ser piquete elegante. es... Tienes piquete, a mí yo también, o sea... piquete es estar como elegante. Vale, vamos a por el siguiente. Janguear. Janguear. Ni idea. Esto es un término que viene del inglés, claro, como Puerto Rico tiene muchísima influencia del inglés, ¿no? Al final están ahí con Estados Unidos. Entonces, bueno, en Latinoamérica en general. Y janguear viene directamente del inglés hang out, que es salir. Pero Bad Bunny, yo no sé si es que en Puerto Rico también se utiliza así, se utiliza como para salir, para pasarlo bien y disfrutar. Es como no solo salir de casa, sino como que te vas de fiesta a disfrutar. O sea, cuando con se tus sale amigos. Un sábado por la noche, eso es. Se sale a janguear. Sí, tú jangueas, yo jangueo. Pero eso no se dice. Sí, él lo conjuga él lo en dice todos. en las canciones, sí. pero
Ahora, ¿tú lo utilizas? A ver, no, yo no. Claro, no, sí, que no se utiliza. ¿Tú sí, Rafa? Sí, Rafa es que es más... no, tampoco, no. Sí. Bueno. Cabrera sí que lo utiliza. A ver, janguear. Después de las 12 no lo cuenta, no la llamen el jangueo si no quiere que mienta. Estás escuchando el número. El jangueo. El jangueo, El sí. jangueo es el salir, Se claro. me decía Rafa que es en América Latina donde sí se utiliza, claro, por eso él lo adopta. Vale, por tanto tenemos bellaco, piquete, janguear y... El último, frontear. Frontear. Que es un poco, sí que sí. Enfrentarse a alguien. Es fliparse. Fliparse. ¿Sabes cuando alardeas con alguien en plan de... La soberbia, pues antes que hablábamos de los pecados sí, capitales. fronteas, La soberbia. Fronteas. Vale, a ver. Si me la confronté, no me soporto. El que lo puso a vestir. ¿Pero qué ha dicho frontear? Sí, Podemos lo ha dicho al principio. Si me da por frontear no me soporto. Si me da por frontear, vale. Claro. Vale. Esta me ha costado un poco más de asimilar. Vale, por tanto tenemos bellaco, piquete, janguear y frontear. Hoy Bad Bunny, la verdad que no solo nos ha introducido en un concepto, sino que más de uno, sí. Es el lenguaje de Bad Bunny, el badbanismo, que sería el idioma. ¿Quieres que vayamos con el test? Es que es mi cosa favorita el test, yo creo. A ver, ¿pero de qué va el test? Yo tengo una teoría. Y es que todo el mundo conoce más canciones de Bad Bunny de las que cree. Yo creo que podría estar de acuerdo con tu teoría. Entonces, yo te he traído unas cuantas canciones y tú me tienes que rellenar el hueco, básicamente. Vale, como esto es como cuando estabas en clase de inglés. Bueno, sí. Ostras, furor, pero furor es una referencia. Que sabía que era de tu época, digo, lo va a entender. Furor. No, de cuando estabas... Claro, te ponían no sé si a tu edad sí, esto, a mi edad como esta generación lo hacían, sí. pero tú tenías la letra, te quitaban algunas palabras. El listening. El listening de toda la vida. Pues vamos a por el listening de Bad Bunny. La canción del test. Muy bien. Para que entres tú ya de lleno. Aquí iría el test de Gemma, ¿no? Venga. Vale, venga, la primera que te traigo es la canción de Calladita, que se canta lo siguiente. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Esto es Aristóteles, esto es un silogismo. Si hay sol, hay playa. Sí, entonces yo te voy a elegir. Si es tequila, mejor. Espera. Vale. Si hay alcohol, hay sexo. Si es tequila, mejor. Opción A. Sí. Opción B. Si es contigo, mejor. Opción C. Si es en la arena, mejor. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. La B. A ver. Vamos a resolver. Si es contigo, mejor. ¡Vamos! Vamos. Bien. Si es contigo, mejor. Muy orgullosa. Sí, vale. sí, márcatelo. La primera, bien. Vale, en esta que me has dicho tú, que fue la primera que escuchaste. Y me preguntó si tengo muchas novias. Pues hoy te la tengo tienes una, que saber. mañana otra. Pues, bueno, no lo sé. A ver. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba... ¿Cómo se llamaba el primer amor de Bad Bunny? A. Thalía, B. Rosalía o C. Sofía. Sofía creo que no, porque es la que dice que era su novia de Barcelona. Rosalía, voy a decir. A ver. Bueno, resolvemos. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Thalía. A ver, te he de decir que te la he puesto Thalía. difícil porque los tres nombres salen justo en esta estrofa. ¿Ves? Te lo he puesto difícil, pero bueno no pues pasa nada. No pasa, de se momento remonta. una. Se ¿Cuántas remonta. preguntas tienes? Llevo 5. Sí. Vale, bueno, de momento ¿Vale? una. Venga, a ver. La tercera, en Yonaguni, que para mí es mi canción favorita del mundo, me tienes que decir en qué año se empieza bien cabrón según Bad Bunny. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar Bien, vale, cabrón. el 2025, el 2022 o el 2023. Claro, y si te pregunto de cuándo es la canción no me lo vas a decir. Da igual, porque es de antes de cualquiera de estos años. 2023. Vamos, resolvemos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón. He de decir que no me habéis puesto las respuestas. No, claro que no. No, por decírselo a la gente que Claro. estoy leyendo un papel, pero Tú no estás a están marcadas ciegas. las respuestas. Sí. Voy a ciegas total. Bueno, de momento 2. Muy bien, estoy muy Si orgullosa. acierto esta, apruebo. Sí, venga. Venga. Yo sé que te he puesto una de regalo luego al final. Vale. Vale, en Duckity, que es para mí un temazo. A ver. Es que son todo todos no puede temazos. ser temazo. Que todas de Bad Bunny son temazos. Venga, va, a ver. A ver. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no te amo. Ver, conocer o tener. Ver. Vale, Yo digo vamos a ver. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a
bien, estás increíble. Solo quiero decir que ni olvido ni perdón que el COVID nos robó poder perrear bien esta canción en discotecas. Y es que esto es una espinita. Puedes hacerlo. Sí, pero no es lo mismo. Es una espinita que ahí se me ha quedado. Vale. Y bueno, voy a por la última. Llevo 3. Vale, esto es un regalazo porque yo esta canción te la he visto perrear en una discoteca. Por la mañana. No, eso no se puede decir. Por la tarde, Ron. Muy bien. Hombre, pero esta era la pregunta. Hombre, queda por la tarde. Si por la mañana café, por la tarde. Esta me la puedes ver perrear un día a las 6 de la mañana empezándolo hoy por hoy perfectamente. La verdad es que sí. Por la tarde, Ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Esta está muy bien, aunque yo he de decirte que del último disco, para mí la favorita es Debí tirar más fotos. Bueno, y Nueva York. Es que me dijiste Nueva York una vez. Sí, que te es que no sé mucho. si Nueva York o Debí tirar más fotos, la verdad. A ver, Debí tirar más fotos. A mí me gusta mucho porque es muy bonita. Lo que pasa es que hay un trend en TikTok con esta canción que es con mascotas, en plan, que mascotas que ya no están. Ya. Entonces me pone tristísima. Entonces me gusta mucho la canción, pero me pone un poco triste, la verdad. A mí me ha alegrado mucho, en cambio, a la mañana el hecho de que nos hayas propuesto este acercamiento desacomplejado a la figura de Bad Bunny, a la que, pues sí, pues mucha gente no le interesará en absoluto su música y solo faltaba. Pero claro, algo debe tener el muchacho cuando es el cantante más escuchado del mundo. Sí, ¿no? Uno de los más escuchados y más importantes según medios especializados en esto. Pues que la semana que viene ya tienes pensado de qué va el test. Sí, y creo que te va a gustar muchísimo. El día me gusta mucho. Pues la semana que viene yo creo que no te lo esperas. Vale, bueno, pues nada, la semana que viene me cuentas. Hasta luego, Gemma. Adiós, muchas gracias. Bad Bunny nos va a ayudar a llegar a las 12 del mediodía. Entonces las noticias y afrontamos ya los últimos minutos de esta edición de Hoy por Hoy. Para la montaña, hoy yo me quedo acá. Según el guión, yo os tengo que preguntar, ¿alguien de aquí tiene paparazzis? No, pero podríamos serlo nosotros también, los paparazzis. Tú ahora mismo podrías ser un escolta de seguridad porque la gente de España ha de saber que tú vas con tu pinganillo. Sí, yo ya Mi llevo... teoría es que tú vas escuchando la COPE por ahí. Pues mira, ¿te imaginas? Ay, que no me había fijado que lo seguía teniendo puesto. No, es que yo ya como mi oreja ya se ha acostumbrado a tener el auricular aquí en el que va escuchando la antena todo el día, mientras yo hago la producción porque están cogiendo teléfonos, no oyes bien, tal, no vas sé qué. continuamente escuchando a ver qué dice Sastre en este Entonces momento. ya no me pongo los cascos de diadema y pues ahora mismo me estoy escuchando por aquí. Sin retardo, ¿eh? Mira, hablas por aquí y te oyes. Muy bien. Lo Vamos que es la radio. tecnología, ¿eh? Lo que es la Básicamente. radio. Lo que ha avanzado. Bueno, de paparazzis queríamos hablar Al tema. porque, mira, yo ayer fui a la piscina con mi chico, con Víctor. Muy bien. Que ya conoce España. Sí, y, de hecho, el otro auricular que Brian no se pone lo lleva Víctor. En casa. Y fuimos a una piscina de Madrid, la piscina de Peñuelas, que es la única piscina municipal del centro de Madrid, de dentro de la Almendra Central. La única, ¿eh? La única de dentro de la M30. Descubierta. Ah, vale. De verano, piscina de verano. Vale, déjalo claro porque es que que la ha estado gente... cerrado los últimos 2 años, como un año y medio o así. Y ahora para pues los oyentes de fuera de Madrid. Claro, pues fuimos a la reapertura, pues como Muy que bien. va a la piscina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues allí yo me encontré un amigo que trabaja para un canal de televisión de Telemadrid. Y entonces, pues como le estaba contando ahí de la reapertura y tal y cual, pues ¿qué pasó? Pues que nos metió en el programa. ¿Os hizo Sí, un Francine, los vecinos y también, pues de vez en cuando los reporteros. Hola chicos, os voy haciendo un crucigrama, disfrutando de la tarde una vez reabierta esta piscina. ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis? Contadme un poquito. Pues aquí disfrutando un poquito del sol, qué mejor manera Víctor. después de un año y medio esperando a que reabrieran esta piscina, después de un día de trabajo, aquí con el periódico haciendo un crucigrama. Los 34 grados se llevan mejor así, ¿no? Hombre, muchísimo mejor aquí tomando el sol, fresquitos, el agua, lectura. ¿Qué más quieres? Cuéntame. No, que tengo curiosidad porque dicen tomando el sol, pero ¿se han metido al agua o está un poquito fresca? Y doy bien en cámara, ¿eh? Bueno, no teníamos ninguna duda. Es que no Ahora contemos la verdad. ¿Hiciste
por salir en la tele? ¿Te pusiste detrás del compañero todo el rato así de hola, hola, La hola? duda ofende, la duda ofende y lo sabes. Por supuesto que Esta sí. persona, este reportero, Sergio Labrador, Sí. encantador, Poco mordedor. Y me lo has quitado. que trabajó aquí en la radio, en el Grupo Prisa, Ajá. en los 40, Sí. pues claro, me vio en la piscina y pues obviamente, seguramente, Víctima. Me dijo, entre pues tener este que me ponerte víctima. a buscar una persona que no sabes cómo te va a hablar, si tienes garantía de una persona que te va a hablar bien. Correcto. Por Como Víctor, Brian dices. Pérez. Claro. Por Víctor. Pues eso también yo lo hago. Si Pues- tengo que salir a buscar a alguien a la calle y veo a alguien Pero conocido, fíjate me vas a que- hablar tú. Que ahora ya no se puede ni siquiera a la piscina. A un concierto te pilla la Kiss Cam. Vas a la piscina esta y te pilla Bueno, Telemadrid. en este Es que caso, ya- como sí que es mi pareja, no había Pero riesgo. imagínate que hubiera sido con otro, que en este caso imposible. No, imposible. Imposible. Pero imagínate que te da por ir con otra persona. Pues sí, la verdad. Y esto nos ha llevado a hablar, pues, los programas de televisión en los que nos gustaría salir. En los que nos gustaría Sí, salir. eso es. Yo tuve una obsesión con Pekín Express en la adolescencia ¿Sí? y quería Uy, dice, hacer sí, Pekín- yo igual. quería ir a Pekín. ¿En serio? Sí. Ay, pero no hemos hablado. Un Pues programa quería ir a entero. Pekín Express con mi profesora de lengua. A ver, ¿qué más? Bueno, yo dije que quería estar en Españoles por el Mundo, que quería salir porque hay un meme muy bueno de una señora que dice Acroyoga, que me encanta, y es de Aranjuez. Entonces me gustaría seguir ese legado Pero de ir a ser Roma, un en meme. tu caso. Para eso hay que vivir Ir fuera, a Roma, claro. por fin, ir a Roma yo sola y hacer el payaso y que me grabe una tele y Y aparece- ser triunfar. un meme Y aparece nacional. por esa calle y dice, hola, ¿qué tal? Y comprarte ¿Qué una tal? Vespa y ya por circular. Pero te pega ir a OT también, ¿no? Seguro que no has estado en OT, en el casting. ¿Qué dices, Pascual, ahora de Pero OT? si no canta. Pero si te- Perdonar, canta, perdonar. canta A ver, no muchísimo me y voy a muy tirar bien. el rollo, canto muchísimo. ¿A que sí? Muy bien, Y no muy voy bien, a lo sé decir yo. que sí No. para que no subieron las expectativas, pero canto. Yo de pequeña quería ser cantante. Esto es otra historia, estamos con Estos los son otras programas. de 12. mañana. Más Españoles por el mundo, yo. Yo ya que estamos de ficción, a mí me gustaría ser un de estos chungos que aparecen en los programas de Gloria Serra. Y que Gloria Serra dice, ahí tenemos la mansión de Pepe Rubio, junto al río. Por dinero no Con será la que eso no maleza. pueda ser. Bueno, dirían la mansión de la Pepona, seguro. Ay, Oculto la en la mansión de la maleza Pepona. su barca que cada día circula por el Lleva la Guadalquivir. mafia del pan. ¿No? Una cosa así. Aquí sus vecinos que no quieren hablar. ¿Tú, Sergio? No me gusta la tele. Bueno. Ya, pero... Joder, macho, Sergio, hemos hecho No me entonces, gusta. tío. A Sergio le gustaría No. salir en un Cuenta libro de algo. Cortázar. No, seguramente. no me gusta la tele. Y además un me, rebelde. me pasó una cosa que una vez, como le ha pasado a tanta gente, fui a hacer los papeles del paro y entonces a la salida era verano, iba como ahora con pantalón corto y entonces me plantó un pantallazo Televisión Española. Y entonces, claro, cada vez que es verano salgo mucho desempleado vivo. En el bucle de imágenes recursos Claro. del verano de Televisión Española. Y yo nada creo que lo menos. tienen así, el pantalón es corto, ponlo. Y esto me traumó mucho y ya Esto no. también no, es no. un tema, Yo porque ya no claro, quiero ¿cuánto salir. tiempo te tienen de imagen de eso sí. recurso? ¿Tú firmaste algo? No, es que a mí me sacaron Estás una muerto. vez en el Toma COVID, ya. en una terraza con mascarilla, cuando ya se podía ir a beber y te bajabas la mascarilla y bebías tal, y me estuvieron sacando en Antena 3. Pero no sé tú has cuánto salido tiempo. mucho en la tele. Bueno, porque Pero igual por es una subir la vocación audiencia, frustrada. Pero vamos, Sergio- Sergio se ha callado la mejor, porque Sergio de niño fuiste a los payasos de la tele. Sí, pero no salí, o sea, no. No fuiste público. Fui de espectador. sí. Bueno, pero no Sí, pero te, el niño a se ti te podían haber pega. enfocado. Pero salían los niños globales, digamos. Claro. A ver, Muchas vamos a cabezas haciendo que, así. que nos diga Pascu su programa, Bueno, pues que seguro yo, que sin va. duda, a reportero busca esposa. Algo así. Granjero. Es granjero, Bueno, pero también te necesita pega. Ya, pero el de Pascual, reportero hay en- que en cambiarlo, la ¿no? El radio. formato hay que cambiarlo. Cada 900, verano, 100, 800. Cada verano, Ojo. Teresa aprovecha el programa. Esto es verdad, ¿no? El Aprovecha verano el pasado programa fue por igual. si le surgiera Pero algo. ojo, que es un programa para televisión reportero. Ya no es un invitado, Hombre, no, pero el granjero busca esposa, ¿no? reportero busca esposa. Directamente el reportero va a buscar. Era Pero un programón, yo ¿eh? no entiendo por qué Pascual utiliza la radio como excusa para buscar pareja con todo lo que sale. Si es que Perdona. le deberían venir solas. Hay gente que va al gimnasio a intentar ligar. Y tú ligas en la puede ser radio, forma. sí, en la vida. ¿Quién va al gimnasio a intentar ligar? Vamos, va la gente a ponerse fuerte. Ahora viene la última cuña del Hoy por Hoy. Esto ya lo hicimos algún verano, que es Un la juego. cuña del máster del país. Y hay dos compañeros que ahora son compañeros nuestros que aparecen en la cuña. Entonces hay que apostar. O sale Manuel Reyes o sale nuestro Rubén Rodríguez. Yo digo que hoy nuestro Rubén. Manuel. Yo creo que Rubén. hoy es Rubén porque me parece que ya Sí, sonó Manuel yo la creo que pasada. Rubén. Yo voy con Rubén. Es lo justo. Rubén. Todos vamos con Rubén menos Sergio. Yo con Manuel. A ver quién gana. Hola, soy Rubén Rodríguez ¡Toma! y estoy en el máster de periodismo UAM El País. Aprende periodismo haciéndolo. Ya puedes apuntarte para formar parte de la promoción 40 en escuela.elpaís.com. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre.
Pues vamos 1-0, Sergio. Es importante que la cuña suene también. Esto está empezando, sí, ha sonado y viva el máster de periodismo del país. Y hoy en la despedida... Te lo quedé hincha, pero por otra cuenta veo tu historia. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volviera, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Fue en Sevilla, ¿no? Donde pudimos escuchar en directo a Marta Santos el día que estuvimos haciendo el programa allí en Sevilla. Pues esta bachata con la que terminamos el programa. Creo que hay reunión ahora de verano porque hay varias crisis. Y no corta. Ostras. Bueno, pues espero que lo sea porque tengo hambre y sueño. Si alguien ayer no hubiera estado haciendo crucigramas en la piscina, no pasaría nada. Oye, perdona. Yo los crucigramas los hago con mi trabajito bien hecho, ¿vale? De la reunión en la reunión. Adiós, hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Como no quiero que me quieran, no. Éramos tres en una relación de dos. Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, mañana volvemos a encontrarnos a partir de las 6 de la mañana con Ángel Cabrera en la técnica y Rafa Yuste en la realización. La radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Por la calle que me besaste, oyendo la canción. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.